Hola, hola, buenas muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de Ciencias Naturales para séptimo básico del programa EAR Chile. Muchachos, ahora vamos a hablar de las propiedades de los gases. Esta es la continuación del video anterior. ¿Ya? En esto me interesa que ustedes presten principal atención al efecto de la presión que tiene sobre los gases. ¿Ya? Vamos a hablar también sobre el efecto de la temperatura de los gases. Pero lo principal es que ustedes pongan atención a la presión en los gases. Veamos, por ejemplo, fíjense acá este cilindro que tiene un sólido, ¿cierto? En cuales sus componentes están muy juntos, ¿cierto? Muy unidos y se están moviendo. Esto lo hemos visto ya anteriormente, en los años anteriores también se ha realizado, ¿cierto? Que el sólido está formado por partículas, átomos o moléculas que se encuentran muy cercanas entre sí y ordenadas. Y su movimiento es más que nada una vibración, es un movimiento pequeño. ¿Sí? En cambio, los líquidos son partículas que están más alejadas unas de otras, ¿cierto? Y están con una mayor distancia y están desordenadas. Su movimiento es mayor que el de los sólidos. ¿Sí? Y por último están los gases. Los gases que son partículas muy separadas, ¿cierto? Muy desordenadas, cuyo movimiento es muy amplio. ¿Ya? Tienen mucho movimiento y una mayor velocidad. Esto, ¿cierto? Es lo que hemos estado viendo y lo que ustedes han estado revisando, ¿cierto? Como parte fundamental de los años anteriores de educación básica. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que cuando yo aumento la temperatura, las moléculas adquieren mayor movimiento. Si yo caliento un sólido, voy a decir que el calor, ¿ya?, produzca que las moléculas se muevan, ya sea de un sólido, de un líquido o de un gas. Entre más calor, entre más temperatura, perdón, tenga, ¿ya?, más movimiento voy a producir en las partículas. ¿Ya? ¿En cuál cilindros entonces hay mayor movimiento? En los gases. ¿Y cuál sería el efecto de temperatura en cada caso? En cada caso, el efecto de temperatura sería aumentar el movimiento de las partículas, en otras palabras, el grado de agitación de las partículas. ¿Por qué? Porque temperatura tiene que ver con eso. La temperatura es una forma de medir qué tanto se mueven las partículas. ¿Ya? Por lo tanto, un cuerpo que tenga una temperatura mayor significa que sus moléculas están en un mayor movimiento. Ya sea si son sólidas, están vibrando en mayor cantidad, o si son líquidas, también se están moviendo en mayor cantidad, o si son gaseosas, se están moviendo mucho más. Entonces, la temperatura, ¿qué es? Lo vamos a definir como una propiedad del cuerpo, ¿ya?, que tiene más o menos calor. ¿Sí? El calor, por otro lado, es una forma de energía que al afectar las moléculas de una sustancia va a promover el movimiento de las partículas, acelerando las moléculas que la están formando. Por lo tanto, el calor me permite que las partículas se muevan, y la temperatura es una propiedad del cuerpo que se manifiesta cuando tiene más o menos calor. Es una forma de medir, en cierto modo, el movimiento de las partículas. La temperatura entonces puede ser medida a través de distintas escalas. Está la escala Kelvin, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. ¿Sí? Esto ustedes lo van a ver en los próximos años de una forma más detallada. Van a ver, por ejemplo, qué se debe cada una de las escalas. En forma general, podemos decir que la escala Celsius o centígrada es una escala que se partió haciendo con 100 grados. Se dijo, ya, la temperatura a la cual el hielo se congela va a ser 0 grados, perdón, acá, 0 grados. Y la temperatura en la cual el agua hierve va a ser 100 grados. Y dijeron, ya, separemos entonces entre esas dos temperaturas, la temperatura que el agua se congela y la temperatura a la cual el agua hierve, pongámosle 0 y 100. Y vamos a separarlo, ese rango de temperaturas, lo vamos a separar en 100 partes distintas. Entonces a esas 100 partes se les dijo son los grados. Así actualmente se fueron viendo que había temperaturas más bajas de las temperaturas del agua, y se puso menos 1 grado, menos 2, menos 3 y así. Entonces hay temperaturas sobre 0 y bajo 0, la escala de Celsius.
Y se hizo gracias al punto de congelación y al punto de ebullición del agua, ¿sí? En forma arbitraria. Hay otra escala, que es la escala de Fahrenheit, que es una escala que se ocupa principalmente en el hemisferio norte, en Estados Unidos y en otros países. ¿Ya? En realidad más que nada en Estados Unidos. ¿Ya? En Canadá me parece que también. Es una escala similar a la escala de Celsius. Acá, eso sí, el cero se planteó que era la temperatura a la cual se congela el agua, pero con sal, ¿sí? El agua con sal se congelaría a 0 grados Fahrenheit. El agua sola se congelaría a 32 grados Fahrenheit. Y el agua herviría a unos 212 grados Fahrenheit. ¿Sí? Es una escala que ya no se ocupa mucho, en realidad. La escala que sí nos interesa, sí es importante que ustedes conozcan de temperatura, es la escala de Kelvin o escala absoluta. ¿Ya? Esta escala plantea, es absoluta, ¿por qué? Porque tiene puros valores positivos. Acá no existen los menos 1, menos 2 grados Kelvin, no. Solo valores positivos. Y eso se dice que parte del cero. Esta escala es la más fidedigna para representar el movimiento de las partículas. Se dice que cuando existen 0 grados Kelvin, hay cero energía cinética, cero movimiento de las partículas. Es decir, las partículas deberían estar totalmente quietas, sin movimiento. Y eso se ha visto que es algo teórico, que en la práctica no se podría lograr, porque siempre las moléculas o los átomos tendrían algún movimiento. Es decir, en un átomo los electrones se están moviendo. Entonces, para que exista 0 grados Kelvin, no tendrían que ni siquiera moverse los electrones, ¿sí? Tendría que ser algo muy estable, muy fijo, quieto, cero movimiento, ¿sí? Por eso se plantea que se podría quizás, de alguna forma artificial, llegar a alcanzar esa temperatura, ¿sí? Se ha visto que el valor de 273,15 grados Kelvin equivale a 0 grados Celsius y 373,15 equivale a 100. Si ustedes se fijan, de 273,15 hasta 373, ¿cuántos grados hay? Hay 100, que son los mismos 100 grados de la escala de Celsius, ¿sí? Por lo tanto, si yo aumento un grado Kelvin, es lo mismo que si aumentara un grado Celsius. En cambio acá es distinto, la fórmula es diferente, son grados distintos, ¿sí? Estas dos escalas están súper relacionadas. Más que ustedes sepan pasar de una escala a otra, ¿ya? Que al final es, para pasar de Celsius a Kelvin, ustedes tienen que sumar 273,15. Por ejemplo, a 10 grados Celsius, yo le sumo 273,15 y me da 283,15. Entonces, 10 grados Celsius equivale a 283,15 grados Kelvin. Es una forma de transformar. Pero más que ustedes sepan hacer eso, me interesa que ustedes conozcan que hay 3 escalas de temperatura, que son escalas que permiten y que la temperatura sirve para medir qué tanto es el movimiento de las partículas que forman un cuerpo, ¿cierto? Y que ustedes sepan que a qué se deben estas 3 escalas. O sea, esta es basada en la temperatura de congelación del agua con sal, el agua sola y la temperatura que hierve el agua. Esta es basada en la temperatura que se congela el agua sola y la temperatura a la cual hierve el agua sola. Y esta está basada, ¿cierto?, en el movimiento de las partículas, en la energía cinética. Cuando hay cero energía cinética y cuando hay mayor movimiento de energía cinética, ¿cierto? Presión. ¿Qué sabemos de la presión? ¿Por qué una persona aquí, en esquí, perdón, no se hunde en la nieve? ¿Por qué si una persona va esquiando no se hunde? ¿Y por qué si una persona, por ejemplo, camina con tacos en la nieve, o una mujer, o en la arena, por ejemplo, acá se hunde, deja más huellas? ¿Eh? ¿Por qué, por ejemplo, si una persona va a pie pelado, ¿cierto?, descalzo, no se hunde tanto la arena como si una persona queda con los tacos? ¿Ah? ¿Son iguales las huellas que dejan? Veamos esta pregunta. Primero que todo, ¿por qué una persona con esquís no se hunde la nieve? Porque el área, ¿cierto?, que tienen los esquís es grande, tiene un espacio más grande, que imagínense que es como cuando uno se tira un guatazo a la piscina. O sea, tirarse un guatazo duele, ¿cierto?,
a diferencia de tirarse un piquero bien en la piscina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno entra a un piquero correctamente, ¿cierto? Uno entra con las manos al agua, ¿sí? Con la cabeza en forma más vertical. En cambio, un guatazo, uno entra al agua, ¿cierto? De guata completamente, y es mayor la superficie, el área, todo el espacio que está tocando de una, ¿cierto? Con la superficie del agua. Acá lo mismo, al tener esquí, es mayor el área, la superficie de contacto sobre la arena. Por lo tanto, el peso de la persona se distribuye por toda esa área de los esquís. Es muy distinto a si la persona estuviera a pie descalzo o con zapatillas solamente, que haría todo el peso en esa área, en el área de las zapatillas, y por lo tanto se hundiría. Es la misma explicación que pasa acá. Una persona que va caminando con tacos, por ejemplo, concentra casi todo su peso en el taco, en la punta del taco. Bueno, acá también, ¿sí? A diferencia de alguien que va a pie descalzo, porque concentra el peso en todo el pie. Ustedes saben que una pisada de una mujer con taco, ¿ya? La fuerza que se ejerce, por ejemplo, una mujer que pesa 60 kilos, la fuerza que ejerce el peso de este taco, o sea, de esta persona en este taco, ¿ya? Equivale alrededor de una pisada de elefante, ¿sí? O sea, que un elefante lo pise con la pata, ¿cierto? De hecho, es favorable, es menos fuerte, menos dañino que el peso de una mujer con un taco, ¿sí? O sea, es mucho la fuerza que se ejerce acá, es mucha la presión que se ejerce acá. Esa fuerza en una superficie es presión, ¿ya? ¿Cuándo se ejerce más presión? En el suelo. En este caso, cuando está usando tacos, ¿cierto? Y acá, cuando si estuviera con zapatillas. O sea, se ejerce más presión cuando es menor el área donde se está ejerciendo esa fuerza. Entonces, ¿qué es la presión? Presión es la fuerza ejercida por unidad de área, ¿sí? Esa es la fórmula o la explicación, definición de presión. Fuerza ejercida por unidad de área. Entonces, imagínense ustedes acá que tenemos, ¿cierto? Este cuerpo que está en una superficie, o sea, está toda esta área apoyada en esta tabla, por decirlo así. Toda esa área apoyada en la tabla. Entonces, acá hay una cierta presión. En cambio acá tenemos todo el peso de este cuerpo, en vez de estar en toda esa área apoyada en la tabla, el peso de esto, está todo el peso de esto puesto en la punta, ¿sí? Puesto en la punta. Por lo tanto, en ese punto hay un gran peso en ese punto. Y eso es lo que nos permite, por ejemplo, si esto fuera una tachuela, un clavo, es el hecho que esté todo el peso de esto en ese punto, cuando nosotros martillemos, ¿cierto? Pueda ingresar, pueda clavar, sea más fácil clavar. En cambio que yo entierre esto, que está con toda esta área en esa tabla, es más difícil. ¿Sí? La presión entonces es una fuerza que está dividida en el área. Eso es presión. Fuerza partido área. ¿Ya? Entonces acá hay menor presión, acá hay mayor presión en ese punto. ¿Cómo es la presión de un gas? Las partículas que están encerradas en el balón, por ejemplo, ejercen una presión sobre las paredes. Todas las partículas que están en un balón de gas, todas las partículas de los átomos o moléculas que están formando el gas y que están adentro, se están moviendo y ejercen, por lo tanto, choques con las paredes del recipiente, una cierta presión. ¿Sí? Esos choques de estas partículas van a rebotar y moverse de un lado para otro. ¿Ya? La presión de un gas entonces corresponde a la fuerza que ejerce una partícula sobre la pared del recipiente. O sea, una partícula que se mueve y choca con la pared va con una cierta fuerza en una cierta área y por lo tanto ejerce una presión. Si sumamos las presiones que se producen de cada una de las partículas que están chocando con una fuerza en un área, ¿cierto? Y rebotando, ¿ya? Vemos que todas las partículas de ese gas están ejerciendo entonces una presión que se suma, ¿cierto?, adentro del balón de gas. ¿Ya? Imagínense si fuera transparente, veríamos algo así. Las partículas que están ahí se están moviendo,
y están chocando con las paredes. Bueno, ahí no se ve mucho de las paredes, pero están chocando con las paredes, ¿cierto? Y están rebotando. Y eso está ejerciendo una presión. O sea, recuerden, la presión de un gas corresponde a la fuerza que ejercen las partículas sobre las paredes del recipiente. ¿Qué otros ejemplos conocen de gases que ejercen una presión en un recipiente, cierto, en que están contenidos? ¿Conocen ustedes alguno? Acá tenemos algunos, por ejemplo. Por ejemplo, el gas que tiene un aerosol. ¿Sí? Adentro, las partículas de gas que tienen un aerosol están moviéndose de un lado para otro. ¿Sí? Cuando nosotros apretamos el aerosol, dejamos salir esas moléculas y sale una presión bastante alta, ¿cierto? Como un chorro. Pero adentro se están moviendo. Lo mismo pasa en una bebida. El gas que está dentro de una bebida, ¿cierto? Si nosotros lo batimos, vamos a ver que se va a formar gas y ese gas va a salir también a una cierta presión. El gas que está en una botella, aunque no sea batida, ¿sí? Va a ser un gas que cuando lo abramos se siente, se escucha, ¿cierto? La salida de ese gas. El ¿ya? Adentro de un balón también hay un recipiente que tiene gas contenido en su interior. ¿Ya? Un tanque de oxígeno, por ejemplo, para personas que tienen enfermedades respiratorias o personas que, ¿cierto?, que están asfixiadas y que necesitan urgentemente, ¿cierto?, una inyección de gas. ¿Ya? O muchos tanques de este tipo también se ocupan con nitrógeno y otros gases. Un neumático, ¿sí?, también tiene gas en su interior. Entonces hay muchas sustancias, muchas estructuras en la vida cotidiana que tienen gases encerrados en su interior y que tienen una cierta presión. Si el neumático se desinfla, la rueda se va a desinflar y la presión va a bajar. ¿Sí? Lo mismo pasa con una pelota o en cualquiera de estos otros compartimentos. Pensemos, ¿cómo vamos a relacionar la presión con el concepto de temperatura? Imagínense ustedes que tienen un globo, ¿cierto? Aquí, que está puesto al sol. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? El sol, ¿cierto?, lo calienta el globo con su energía solar, ¿cierto?, con su... Aún así, la energía es una forma en que se va transformando siempre. Entonces, la energía lumínica del sol también se produce energía calórica. Acá en el sol ocurren reacciones químicas nucleares importantes, en el cual se produce energía en forma de calor. Y ese calor alcanza a través una parte importante de la Vía Láctea, de nuestro sistema solar, hasta llegar a la Tierra. Y aún así produce mucho calor. Imagínense cómo será el calor cerca de él. El calor entonces hace que el globo empiece a inflarse más, porque se mueven más las partículas y se revienta. El globo, al reventarse, lo que está pasando, ¿cierto?, es que, como dijimos, las moléculas que están adentro se mueven más cuando hay más calor. Y al moverse más, chocan más con la superficie, con las paredes del globo. Y eso hace, ¿cierto?, que ejerzan mayor presión dentro del globo. Al haber mayor presión dentro del globo se empieza a inflar más, a agrandar más. De agrandarse más, porque se mueven las partículas con mayor energía, con mayor presión, ¿cierto?, el globo se va a inflar más y va a ceder hasta reventarse. ¿Por qué? Porque el material, ¿cierto?, se estira tanto que finalmente se termina rompiendo. ¿Qué pasa con la presión si mantenemos el volumen constante? Imagínense que tenemos dos recipientes. ¿Ya? En un recipiente estamos poniendo calor. ¿Ya? Vamos a ver que el calor en ese recipiente va a ser, ya, pese a que el volumen de esto no cambia, está tapado. ¿Sí? Está tapado y quieto. Entonces, y esto es resistente. Entonces, si yo aplico calor, como el volumen no va a cambiar, lo que sí va a estar cambiando es el movimiento de las partículas. ¿Ya? O sea, las partículas que están adentro se van a empezar a mover más y más y más. Va a aumentar la presión acá, ¿sí?, pero no va a lograr cambiar el volumen de este espacio cuando yo caliento esto. Aumenta la presión, pero no el volumen. Las moléculas se mueven más, para allá, para acá. Pero como yo tengo fijo esos, ¿cierto?, cerrados, no se destapa, no sale el gas. En cambio, ¿qué pasa con el volumen
de un gas cuando aumentamos la temperatura en un recipiente que sí se puede salir, ¿cierto? Perdón, sí, que en un recipiente que sí se puede mover su tapita, por ejemplo está acá, como una jeringa. Yo caliento esto, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Que el volumen se va a expandir, o sea, se va a hacer mayor el volumen. ¿Por qué? Porque como las moléculas se van a estar moviendo más acá, va a ser más presión, y esa presión va a empujar, ¿cierto?, a esta estructura hacia arriba, ¿ya? Si es que se puede empujar. Si no se puede empujar, no va a cambiar, ¿cierto? Y va a aumentar, no va a cambiar el volumen, pero sí va a cambiar la presión, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, ¿cómo es la presión en ambos casos? Acá la presión es de una cierta forma, acá la presión era igual, ¿cierto? Pero yo al calentar esto, al principio empiezo a aumentar la presión, y luego de que aumenta, llega un punto en que obliga a empujar esta cosita hacia arriba, esa tapita, ese émbolo hacia arriba, y al empujarlo hacia arriba empieza a ocupar mayor volumen. Entonces ahora, es verdad, se está moviendo más, pero se demora más, como el volumen es mayor, en llegar a la superficie y tener esos golpes, esas presiones. Por lo tanto, la presión que se produce acá por el cambio de volumen va a ser igual a la presión que existía al comienzo. Las presiones son iguales. Por lo tanto, cuando el volumen cambia al calentar el recipiente, ¿cierto? Al calentar el gas que está en el recipiente, y si el volumen se expande, las presiones se hacen iguales, se mantienen iguales. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que se ha aprendido? Primero que todo, que al aumentar la temperatura, cuando tenemos un volumen constante, un volumen que no cambia en un recipiente, va a aumentar la presión, ¿sí? Si yo aumento la temperatura en un volumen constante, aumenta la presión, ¿ya? Como lo que pasa, por ejemplo, en un gas. Si yo caliento esto, como el recipiente es muy rígido, muy sólido, ¿cierto? El gas que está acá adentro va a empezar a moverse más, pero no cambia el volumen, se mantiene constante, aumenta la presión. En cambio, cuando yo aumento la presión, la temperatura, en un compartimento que tiene una presión constante, lo que yo voy a lograr es ver que aumenta el volumen. O sea, para mantener la presión constante, el volumen tiene que aumentar, ¿sí? Esto es súper común, es lo que pasa acá, por ejemplo en un globo, ¿sí? Cuando yo aumento la temperatura y quiero mantener la presión adentro constante, el volumen de este globo, como es expandible de látex, ¿cierto?, se empieza a expandir, a estirar, hasta el punto en que se revienta. Pero por lo menos por mientras está expandiéndose, ¿cierto?, se mantiene a una presión constante, gracias a que su volumen puede cambiar. Bueno, muchachos, eso por ahora. Espero que les haya gustado el video y que no haya sido muy largo. Mucha suerte, nos vemos. Las próximas clases van a ser de repaso, solo ejercitación, así que pónganle empeño y vamos que se puede. Suerte, chao.